Gracias, porque Él me permite y me da la oportunidad de poder estar reunidos para compartir, ¿cierto?, lo más preciado que nosotros podemos tener, que es la palabra del Señor. Es una honra, es un privilegio el poder ser pregonero de la palabra del Señor, y permita al Señor que en esta noche el Señor pueda bendecir, ¿cierto?, a cada uno de los presentes. Saludamos, ¿cierto?, bueno, a mi esposa que viene viajando de Villarrica, la hermana Sofía Paredes, la familia del hermano Alfredo Cáceres, Jonathan, la familia Cáceres también, el hermano Hernán Bahamondes, me da mucha alegría también que pueda estar, y también la hermana Carmen, dice ahí, debe ser Carmencita, y también nuestro hermano Pedro de Chillán, y bueno, y todos los hermanos que ya nos hemos visto, Pastor Marco, para que el estar hoy día en la casa del Señor, estar congregados a través de esta plataforma sea también un motivo de mucha bendición. Creo que nunca que usted y yo disponemos un tiempo y lo dedicamos a estar en la presencia del Señor, siempre es útil y siempre para nosotros produce algo muy especial. Lo que no podemos encontrar en ninguna otra parte, lo encontramos siempre a los pies del Señor. Y hoy día es una nueva oportunidad que el Señor nos entrega, el de poder, ¿cierto?, tener frente a nosotros la palabra del Señor, la enseñanza, que sin duda alguna produce en nosotros un despertar, produce en nosotros también un deseo de poder hacer lo que Dios nos manda. Que esta noche el Señor sea muy bendecido en medio de nosotros. Una palabra, cierto, que Dios tiene para nosotros, sin duda traerá ánimo y traerá fuerzas para todos aquellos que hemos conocido al Señor. Y para aquellos que aún no conocen al Señor, también creo que la palabra del Señor tiene algo también para su vida, de manera de que todos aquellos que puedan tener la oportunidad de estar presentes y participar de este medio de gracia puedan ser bendecidos en la presencia del Señor. Todo tiene su tiempo. Así, ¿cierto?, nos dice la palabra del Señor, hablando el predicador, ¿cierto?, mostrándonos, ¿cierto?, que todas las cosas ocurren y no es por acaso, todo tiene su tiempo. Y si hay alguien que tiene el control de todas las cosas, lo vamos a ver en la palabra del Señor, es Dios, el que el día nos convoca para poder estar presente en este servicio. Como cristianos tendremos que experimentar y atravesar por diversas situaciones y etapas en toda nuestra vida. No hay forma de que las podamos evitar, porque ya está establecido algo para nosotros y lo tendremos que enfrentar mediante la ayuda del Señor. Ya nos damos cuenta que conociendo a Dios, siendo hijo de Dios, a veces las cosas se tornan aún difíciles, pero no imposibles. ¿Cuánto más será para un hombre y una mujer que no tiene a Cristo en su corazón? De manera de que en esta noche podamos, a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor, el poder entender el por qué suceden las cosas. El tiempo que hoy día nos ha tocado a nosotros vivir, el vivir y experimentar situaciones que a veces quisiéramos haber evitado y quisiéramos evitar. Porque no tan solo vivimos experiencias gratas, también nos toca vivir situaciones incómodas y situaciones que traen amargura y que traen para nosotros una aflicción. Pero a la luz de la palabra del Señor entendemos de que si hay alguien que sabe todas las cosas, es el Dios que tú y yo servimos. Es el Dios que un día nos llamó y que transformó nuestra vieja manera de vivir. Y hoy día, como hijos de Dios, disfrutamos de la bendición
de saber de que no estamos solos, de que nos vamos por el mundo, nos vamos por esta vida, ¿cierto? Sin la ayuda y la protección del Dios Todopoderoso. Lo primero que es importante que nosotros podamos entender es que el tiempo de Dios es perfecto. Que el tiempo de Dios no se mide, ¿cierto? No existe una medida para poder medir, ¿cierto? El tiempo de Dios. Porque Dios escapa de todo lo lógico y escapa de todas las medidas que hoy día nosotros tenemos. Un calendario, tenemos varias medidas, ¿cierto?, que podemos utilizar para poder llegar a un resultado. Pero aún nada de esto logra, ¿cierto?, dimensionar y puede ahora, ¿cierto?, ver lo que significa el tiempo de Dios, el kairos de Dios, la hora 25. Nosotros, como hombres y mujeres, estamos limitados a un calendario y a un reloj también que nos limita en un tiempo y que nos limita en un día, ¿cierto? Y que a veces nos damos cuenta que nos falta tiempo para poder hacer algunas cosas. Principalmente quienes están ocupados, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos estar ociosos, sino que debemos ocupar bien el tiempo, más aún que somos hijos de Dios. Entonces, hemos dicho que el tiempo de Dios es perfecto. Y lo único perfecto que no tiene nada que se compare a esta vida es lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace en el tiempo y a la hora que lo quiere realizar. Veamos a la luz de la palabra del Señor en el Salmo 18, versículo 30, nos enseña la palabra del Señor. Así que como todos los caminos de Dios son perfectos, el tiempo de Dios, escuche lo que voy a decir, el tiempo de Dios nunca es temprano. Veámoslo por la palabra del Señor lo que le estoy diciendo. Me gustaría que me ayudaran los hermanos allá en la iglesia en Chillán. La hermana Débora, Juan 11, del 4 al 14. Después ahí el pastor divide a quien le entrega Génesis 18, 14. Génesis 19, 15 y 16. Y por último, Génesis 21, 2. Para que podamos entender cómo Dios se mueve y cómo Dios, antes que todo fuera, Él ya era. Antes que todo sucediera, ya lo de Dios estaba por ser. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, al primer versículo que le entregamos ahí a la hermana Débora, por favor. Amén, pastor. San Juan, capítulo 11, versículo. Sí, del 4 al 14. Amén. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús:
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Amén. Amén. Mire, si nosotros seguimos viendo este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Marta, ¿cierto? En un momento se acerca a Jesús y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Acaso Jesús no sabía lo que estaba sucediendo? ¿Acaso Jesús no sabía lo que había acontecido? Porque no nos olvidemos que Jesús fue perfecto hombre, pero nunca él dejó de ser Dios. Nunca Jesús llegó tarde. Génesis 18:14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta tarde? Amén. Génesis 18:14. Ay, pastor, perdón, estoy mal. Génesis 18:14. Amén. Ahora sí, Génesis 18:14. Dice así. Amén. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. De acuerdo a la lógica de los tiempos, de las edades, ¿cierto? Era casi imposible que Sara pudiese dar a luz. Pero el Dios que tú y yo servimos es un Dios, ¿cierto? Que hace maravillas cuando Él quiere y a la hora que Él quiere y en donde Él quiere. Y lo hizo también con Sara. Entonces, Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Antes, dice la palabra del Señor, que nosotros le pidamos, antes que abramos nuestra boca, Él ya sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Entonces, si Él ya sabe, dice alguien, entonces, ¿para qué le vamos a pedir si Él sabe? Pero es que Él quiere que tú y yo le pidamos a Él. Por eso nos manda la palabra del Señor y nos enseña, hablando el maestro, que quien no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos, refiriéndose a la dependencia que tiene un niño de su padre, de su cuidador. Porque el niño sabe que su cuidador, de una y otra forma, procurará darle el cuidado y entregarle la protección que sin duda él le puede entregar. Vamos entonces ahora al versículo Génesis, capítulo 19, 15 y 16, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Dios, ¿cierto? Actuando de forma oportuna, llegando en el momento que Dios tenía establecido. Entonces, qué importante es cuando usted y yo sabemos en el Dios
que nos ha llamado. Sabemos en el Dios que ha obrado en nuestras vidas. ¿Cuál es su manera de actuar? ¿Cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros? No conforme a nuestra lógica y no conforme a lo que nosotros podríamos pensar que así debería ser. Dios hace como Él quiere. Bendito sea el Señor. Y el tiempo de Dios, dijimos que es perfecto. Entonces, que el Señor nos ayude. Veamos Génesis 21:2. Amén. Dice así la palabra del Señor. 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Amén. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. En el tiempo señalado que Dios le había dicho. Dios puede tardar, pero Él no se olvida. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Bendito sea el Señor. Eclesiastés, que estamos viendo en el versículo 1, nos dice, hay un tiempo señalado para todo. Y en su Biblia puede decir, todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo y para todo. Entonces, que el Señor nos ayude a que podamos, con la ayuda del Señor, si Dios aún no ha manifestado algo en nosotros que nos prometió, Dios lo sabe y Dios lo hará en el momento que Él desee hacerlo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mire, en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra del Señor también, para poder afirmar lo que estamos diciendo. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hasta el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Una promesa que Dios le hace, cierto, a su siervo. De manera de que Dios, hermanos, es fiel. Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Salmo 27, versículo 14. Estamos viendo que Dios no llega temprano, sino que Dios siempre llega antes de nosotros pensamos. Salmo 27, 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera al Señor. Que el Señor nos ayude. Yo leí mal el versículo de arriba de Habacuc, es porque es aún visión para el tiempo señalado que se apresure hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. La promesa de Dios, porque Dios había prometido. Y Salmos 27, 14, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Bendito sea el Señor. Dijimos que Dios nunca llega, cierto, temprano, porque Dios, antes de lo que nosotros sabemos como medida de tiempo, Dios es antes de eso. No se olvide que Dios es alfa y Él es omega. Dijimos que no llegaba temprano, pero también nunca llega tarde. Veámoslo, Silvanita, a ver si me puede ayudar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sí, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9.
Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Qué hermoso versículo. Es uno de los versículos que realmente me apasionan de la palabra del Señor. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, dice otra versión. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Nunca llega tarde. Dios llega en el momento propicio. De manera de que si tú hoy día estás lejos, y si tú crees a la palabra del Señor, Dios te ha de aceptar. Y podrás ahora experimentar lo que hemos podido experimentar solo por la misericordia del Señor. Salmo capítulo 70, versículo 5, también nos habla, ¿cierto? Y apoya también lo que estamos viendo de que Dios nunca llega acá. Así dice la palabra del Señor. Mas yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi socorro, mi libertador, Señor. No te tardes. Bendito sea el Señor. Si hay algo que sabía el salmista, ¿cierto? ¿Dónde podía encontrar ayuda? Y lo dice la palabra del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, ¿cierto? ¿De dónde viene el socorro de Dios? De Jehová, de Dios. De allá, de lo más alto, viene, ¿cierto? La respuesta y la ayuda del Señor. Salmo 40, versículo 17, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Vamos a vivir circunstancias adversas, difíciles, muy tristes. Pero también en esas circunstancias y en esas etapas de nuestra vida veremos el socorro oportuno de Dios. Lo creo y lo confirmo en la palabra del Señor. Que Dios ha de manifestar su poder, que Dios ha de responder a aquellos que confían en Él. Si hay algo que Dios sabe, es cuando hay hombres y mujeres que confían en su palabra y esperan callando en la salud de Jehová. ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es el problema que hoy día tú debes enfrentar? Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu vida. Espera en Dios, porque aún, ¿cierto? Dios tiene un propósito. Bendito sea el Señor para siempre. Lucas 18:7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman en el día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Dios, hermanos, llega de una manera oportuna. De manera de que hoy es el día aceptable para nosotros. Hoy es el día de salud. Habacuc 2:3. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hasta el fin y no defraudará. Aunque tarde, espera, porque ciertamente vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Como dije, Dios tarda, pero no se olvida. ¿Sabe por qué a veces Dios se tarda en respondernos? Porque Él sabe el final de todas las cosas. A veces queremos que todas las cosas sean instantáneas. Vamos a verlo ahora más adelante. Hebreos 10:37. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no
tardará. Todo tiene su tiempo y el Señor ha de venir por su iglesia a buscar a los suyos. Y está apareciendo en la vida de muchos, porque está cerca la venida del Señor. Está cerca, ¿cierto? Más que cuando nosotros creímos. Bendito sea el Señor. Ezequiel 12:25. Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré. Declara el Señor Dios, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Estamos viviendo tiempos terribles, pero no se desespere. Usted es un hijo, es una hija de Dios. Nuestra esperanza no está en los hombres. Nuestra esperanza y nuestro socorro viene de allá, de donde está Dios. Ezequiel 12:28. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que diga se cumplirá. Declarará el Señor Dios. Ezequiel 12:28. Qué lindo, hermano, es saber de que no estamos solos, de que no vamos a la deriva, sino que vamos dentro de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios nos ha entregado. De hecho, desde antes que nuestro nacimiento, hasta el momento en que tomamos nuestro último aliento, acá en esta tierra, nuestro Dios soberano está cumpliendo sus propósitos divinos en nuestras vidas. Él está en completo control de todo y de todos. Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad. Uno podría pensar entonces que el entender la soberanía de nuestro Creador haría, ¿cierto?, que la paciencia, ¿cierto?, y el esperar fuera algo más fácil. Somos muy impacientes. Nos cuesta esperar. Queremos ver las cosas de forma instantánea. Pero tenemos que entender que todo tiene su tiempo. Y si hay alguien que conoce los tiempos y las edades, es el Dios que nos ha llamado. Entonces, eso no es siempre el caso. Nuestra naturaleza humana puede hacer que sea algo difícil y esperar el tiempo perfecto de Dios. De hecho, en el bullicio y en el andar y en el ajetreo de nuestra vida, ¿cierto?, a menudo nos resulta difícil esperar a alguien o algo. Somos realmente muy impacientes. Lo que queremos, ¿cierto?, ahora, no queremos las cosas para mañana, lo queremos ahora. Pero Dios tarda a veces. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce lo que vendrá más adelante. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé gracia para esperar en el momento propicio. No te muevas si Dios no te mueve. Ahora, si Dios te mueve, muévete, no te quedes ahí, sino que hace lo que Dios te está mandando. Entonces, lo que queremos conseguir, queremos que todo sea rápido, de forma instantánea y para ayer. Con nuestros modernos avances tecnológicos, ¿cierto?, a menudo somos capaces de conseguir lo que queremos ahora. Usted ve que a través de las redes sociales y a través de Internet podemos nosotros encontrar demasiada información, ¿cierto? Y algo que usted coloca solamente una frase y ya encuentra toda la información que usted necesita. Pero aún así, la palabra del Señor es vigente en el día de hoy. Todo tiene su tiempo. Por nada estéis afanosos, sino que sean reconocidas delante de Dios, que es lo que tú y yo necesitamos delante de Dios. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Entonces,
Como resultado de esto, no solo estamos perdiendo nuestra paciencia, sino que también nos damos cuenta de que cada vez es más difícil discernir el tiempo de Dios. Y una de las cosas que nos hace dejar de ver el tiempo de Dios en nuestras vidas es el afán. Nos afanamos en tantas cosas, pensando de que como que Dios no estuviera al tanto de lo que nosotros necesitamos. Dios lo sabe. Y Dios sabe, ¿cierto?, lo que vendrá más tarde. Porque no se olvide que hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces no se canse usted y yo de confiar en Dios. La paciencia es un fruto del Espíritu. Hermana Silvana Navarrete Severín, por favor. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Entonces, es un fruto espiritual. Y la Escritura deja claro que Dios se complace con nosotros cuando dejamos que esta virtud, ¿cierto?, se manifieste en nosotros. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 37, versículo 7. ¿Y qué nos dice el libro de Lamentaciones 3:25? Bueno es Jehová a los que en él esperan. Y nuestra paciencia a menudo revela el grado de confianza que tenemos en el tiempo de Dios, en lo que Dios nos permite vivir en el tiempo. Debemos recordar que Dios opera de acuerdo, ¿cierto?, a su tiempo, a su manera, porque dijimos que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces, Dios conoce las cosas con anticipación. Y es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender. Porque quisiéramos hacer y alcanzar algo más rápidamente. No, tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y claro, el pastor Josué siempre nos decía, el que espera se desespera. Pero ayúdanos el Señor a confiar en el Dios que ha obrado en nuestras vidas. Entonces, debemos tener el gran consuelo en saber que cuando esperamos en el Señor, recibimos fuerza, fortaleza desde parte de Dios, una fortaleza divina. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como los águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así lo dice Isaías en el capítulo 40, en el versículo 31. El salmista también lo reitera, diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27:14. Es una orden que Dios le entrega a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Alguien dice, pero que vivimos, nos toca vivir tantos problemas, tenemos algo tan lindo, vivimos una experiencia maravillosa y después se nos viene, ¿cierto?, un montón de problemas y dificultades. Dios conoce a los que en él confían. No solo debemos estar contentos ni alegres cuando todas las cosas se dan a nuestro favor. Hay momentos que Dios permite que tengamos que vivir situaciones muy tristes, pero Dios sigue obrando. El propósito de Dios se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Y a veces cuando pensamos que estamos más cerca, abrimos nuestro ojo y nos damos cuenta que nos queda mucha distancia. Pero ayúdenos el Señor. Que el afán no turbe nuestros corazones. Que el afán no nuble nuestra mirada. Porque nuestra mirada debe estar
en el blanco soberano de la vocación que es Cristo nuestro Señor. Otra clave para poder entender el tiempo de Dios es la confianza. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla lo que tiene que ver con la fe. Y nosotros como cristianos, si decimos ser hombres y mujeres de Dios, debemos tener fe en nuestro corazón. Y tener fe es tener confianza, es tener seguridad en lo que hoy día no podemos apreciar, no podemos ver, pero si lo prometió Dios, confía en Dios. Y esa es la confianza. Si hay algo que se ha perdido hoy día en nuestro alrededor, en organizaciones de todo tipo, es la confianza. Porque el hombre ha faltado, ¿cierto?, a su palabra. El hombre ha hecho, ¿cierto?, lo que no debía hacer, ¿cierto? Y eso hoy día produce una desconfianza entre la gente. Entonces, que el Señor nos ayude, amados, a poder estar en lo que Dios quiere. Yo acá vi el significado de confianza en lo que dice en el diccionario de la Real Academia Española. Dice, confianza es la actitud de tener fe en alguien o algo, fiarse de lo que esa persona o realidad es, dice o promete. Es muy probable que sea o llegue a ser verdad. Pero ¿qué significa bíblicamente confianza? Tener una certeza, creencia, seguridad, fe en Dios sobre todo y en Jesucristo, esperanza firme o seguridad que tiene en una persona o en alguna cosa. En el sentido espiritual, confiar significa también depender absolutamente de Dios y de su espíritu. Que el Señor nos ayude, amados. De hecho, nuestra capacidad para esperar en el Señor está ampliamente relacionada, ¿cierto?, en cuanto podemos nosotros realmente confiar en Él. Cuando confiamos en Dios, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, renunciamos a depender en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro alcance, de todo índole. Dejamos de depender de nosotros, dependemos de Dios. Nuestra dependencia está de Dios. Y eso no quiere decir que no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar. Porque con el sudor de tu frente, ¿cierto?, te ganarás el pan. Entonces tenemos que trabajar. Pero el trabajo no puede absorber lo que Dios está manifestando en cada uno de nosotros. Por eso Dios nos manda a tener un equilibrio, ¿cierto?, para que podamos nosotros poder entender bien las cosas. Por nada estéis afanosos. Entonces, cuando confiamos en Dios de todo nuestro corazón, realmente nuestra vida es distinta, es diferente. Oye, pareciera que no le importa lo que está. Claro que me importa. Pero no depende de mí, depende de Dios. Porque si de mí dependía, a lo mejor haría las cosas muy mal. Pero como dependemos de Dios, esperamos en el que todo lo puede, en el que todo lo hace, porque Él tiene el poder y Él tiene el control sobre todas las cosas. Dios ciertamente nos guiará al ver que tú y yo confiamos en Él. A Dios no podemos engañar. Dios realmente sabe si tú y yo confiamos en Él. Porque yo puedo decir, no, yo confío, yo no. Hemos estado viendo por la palabra del Señor que no es nuestra fe, sino que es la fe de Dios en nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude y que la gracia de Dios permanezca en cada uno de nosotros.
El libro de Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, nos dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu cuerpo. Qué linda es la palabra del Señor. A veces nos equivocamos porque no esperamos en el Señor. No hacemos lo que la palabra del Señor nos dice. Salmo 32, versículo 10. Yo quisiera compartir con muchos para que me ayudaran, pero es que estoy solamente con una cámara. Estamos con problemas de señal. Salmo 32, versículo 10. Mire, escuche. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué lindo. Y alguien dice, pero pucha, ellos lo pasan bien y no, hermano, cuidado. Cuidado, que lo del mundo, lo de allá afuera, no tiene relación ninguna con lo que Dios puede hacer en nosotros. Sin embargo, para confiar plenamente en Dios, necesitamos conocer a Dios. Podemos ir al gran ejemplo que nos deja Abraham cuando él va a presentar, ¿cierto?, a su hijo Isaac. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le había pedido Dios? Que se lo ofrendara, ¿cierto? Que se lo ofreciera a él o lo holocausto. Y yo siempre digo que bueno es conocer al Dios que te amó. Porque si había algo que sabía Abraham, de que Dios no se vale de sacrificios humanos. Y él sabía que Dios había de proveer, ¿cierto?, para el sacrificio. ¿Y lo hizo o no lo hizo Dios? Claro que Dios lo hizo. Pero hasta último instante, ¿cierto? Abraham, ¿cierto? Hasta el último instante, él confió en Dios. No le hagan daño. Que Dios nos ayude, amados, a esperar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La mejor manera de conocerlo es a través de las Escrituras, la palabra del Señor. El poder divino de Dios se desata en nuestras vidas a través de su palabra, que es inspirada por Dios. Silvanita, por favor, esposa. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Silvanita, tú vas a buscar Romanos 10, 14. 10, 17. Primera los Tesalonicenses. Sí, primera los Tesalonicenses 2, 3. 2, 3. 2, 13. 13. Primera, 2. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. La palabra de Dios que es inspirada por Dios en nuestra vida. Romanos 10, 17, por favor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos llene de su gracia. A ver, hermana Sarita, si nos ayuda aquí por una cita.
Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La enseñanza y la formación. Lo que nos proporciona la palabra del Señor para que nosotros podamos confiar en Dios, para que podamos confiar en su palabra. Hermana Sarita. Segunda de Timoteo 3:17. 3, 16 y 17, por favor. Ya, así dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. La palabra de Dios. Entonces, ella nos enseña y ella nos forma para poder ahora confiar en Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Guianza, Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿cierto? Y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, ella nos guía. Y si ella nos guía, nos ayudará a confiar en él. La protección. Salmo 119, 114 al 117, hermanas hispanas. Sí. 119, del 114 al 117. Por favor. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amén. La protección que Dios nos entrega, ¿cierto? Ella, ¿cierto? A la luz de la palabra del Señor es la que nos ayuda para que podamos confiar y tener la certeza de que Dios estará para guiarnos. La fortaleza, Salmo 119, versículo 28, dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Bendito el Señor. Y la palabra de Dios, ¿cierto?, nos hace sabios. Salmo 119, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estudiamos y meditamos la palabra del Señor diariamente, su tiempo se hará más claro para nosotros. Podremos entender, ¿cierto?, el por qué vivimos circunstancias y el por qué nos toca tener que enfrentar algunas situaciones que quisiéramos evitar, pero con la ayuda del Señor, yo quiero motivar a la iglesia a través de Jesús, a través de la palabra del Señor, que confiemos en lo que Dios nos está prometiendo en su palabra. Cuando cuestionamos el tiempo de Dios y cuando pensamos, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué para mí? ¿Por qué a otros le responden rápidamente? Hermanos, no podemos nosotros desconfiar de la palabra del Señor, porque eso es atentar contra Dios. Y eso produce en nosotros, hermanos, una división que nos separa de la comunión con Dios. No se olvide ustedes que cuando nosotros desconfiamos del tiempo y comenzamos ahora, no nos damos cuenta que comenzamos a murmurar en contra de Dios.
Porque ¿por qué demora tanto? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué lo hizo con él? ¿Y por qué no lo hizo a sí mismo conmigo? Porque Dios hace como Él quiere. Y aún nosotros así tenemos que esperar. A menudo es porque estamos buscando orientación y liberación de una situación que realmente es difícil para nosotros. Sin embargo, podemos tener la seguridad que nuestro Padre Dios sabe exactamente en dónde estamos en nuestras vidas en cada momento. Dijimos que Dios tiene el control, que Dios nunca está ausente. Entonces, Él nos coloca allí y nos permite estar ahí, todo para su propio propósito perfecto en cada uno de nosotros. De hecho, Dios a menudo usa las pruebas para fortalecer nuestra paciencia, para permitiéndonos que nuestra fe cristiana madure, sea profunda y sea completa en Él. Santiago capítulo 3, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Ya estamos terminando ya. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Lo tiene ahí? Santiago capítulo 3, epístola del apóstol Santiago, capítulo 3, capítulo 1, 1, 3 y 4. 1. Lo leo yo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, las pruebas, las dificultades, sin duda, cuando nosotros las sabemos enfrentar con la ayuda del Señor, porque solo no podemos, traerán para nosotros el crecimiento espiritual, traerán en nosotros, ¿cierto?, una mayor, ¿cierto?, confianza y fe en lo que Dios nos ha dado para poder experimentar. ¿Cuál es el problema que tú estás llevando? ¿Es grande la dificultad? ¿Es grande el problema? Quiero decirte que el Dios que hoy día está hablando con nosotros es más grande, ¿cierto?, que esa dificultad. Confiemos en Dios. No nos desesperemos. Quisiéramos ver las cosas pronto, pero esperemos en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios llega, hermano. Y sabemos que todas las cosas, incluyendo las pruebas difíciles, las dificultades, obran para bien para los que aman a Dios. Así nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Coma, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado para ser vencedores. Y para tú vencer, tienes que luchar. Para que tú puedas vencer, ¿cierto? Tienes que combatir. Pero no tú solo. Dios va al frente. Dios es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor, Él sea muy glorificado en medio de nosotros. Dios, de hecho, escucha el clamor de sus hijos y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad y su tiempo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Los planes de Dios tiene para sus hijos son buenos, son para ayudarnos y no para hacernos daños. Terminamos en Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que el Señor Él nos bendiga. Nos manda. Todo lo dicho, todo lo hecho, solo Dios, la honra, la gloria y alabanza para siempre. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Nos concedes la oportunidad, el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Esta es casa de Dios, es puerta de los cielos. Y en ella, Señor, es donde encontramos abundancia de pan, Señor. Graba, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Guíanos para poder hacer lo que tú nos mandas. Aumentanos la fe, ayúdanos, Señor, a creer y a esperar confiado de que tú, Señor, traerás respuesta, de que tú, Señor, traerás libertad, Señor, a los cautivos, de que tú cortarás esas cadenas, de que tú, Señor, traerás a aquellos que se han perdido, aquellos que se han extraviado, aquellos que se han cansado. Tú renovarás su fuerza, porque tu palabra así nos enseña. Gracias por todo lo que tú nos has permitido vivir el día de hoy y ayúdanos para que podamos ser siempre agradecidos, reconociendo siempre que el bien y la misericordia solo vienen de tus manos. Es lo que te agradecemos y te pedimos humildemente en los méritos santos y gloriosos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a poner términos, si así es la voluntad del Señor, alabando al Señor con la alabanza en Jesucristo, mártir de paz. Número 179 de nuestro himnario. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. En las dudas, en el dolor, a cada paso su protección, infunde calma, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Jesús nos dice: yo os colmaré de rica gracia
santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a solicitar al doctor Marco Valenzuela para que él nos esté despidiendo con la bendición del Señor. Amén. Oremos. Padre eterno, levanto mis manos al Amén. cielo porque entiendo y creo que todo don perfecto viene de ti. Amén. Quiero, Señor, repetir las palabras de Jeremías. Me hallaréis y me buscaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Ayúdanos y enséñanos Sí, a Señor. buscarte de todo nuestro corazón Amén. para ser fieles a tu palabra, fieles a este reino. Amén. Dios maravilloso, a que no entre contaminación alguna en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que tiene y habla a tiempo, fuera de tiempo, esta palabra, Señor, que tiene esta autoridad, Amén. recibida de todos, esta palabra, Señor, pueda ser vida en nuestros corazones. Que esta Amén. palabra sea agua fresca en tiempo de sequía. Amén. Que esta palabra sea verdadera Ayúdanos comida y a confiar verdadera en ti, bebida Señor. para cada uno de nosotros. Esperar en Te ti, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, Amén. aumenta nuestra confianza. Amén. Queremos, necesitamos Esperar confiar en en ti, ti, esperar en ti, porque todos los que esperan en ti no serán confundidos, Amén. no serán avergonzados. Dios Amén. eterno, bendice a la iglesia en Pucón, bendice, Señor, mis hermanos en Santiago, aquí en Amén. Chillán. Amén. Sea tu gracia derramada en nuestros corazones y tu palabra haciendo vida en nuestras vidas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria.